¿Por qué una sola frase pronunciada en Bamako puede sacudir los cimientos del mundo entero? Porque el llamado invierno negro no es simplemente una imagen sombría o una metáfora retórica. Es, en realidad, el nombre en clave de una operación concreta, meticulosamente planificada para congelar la esperanza africana y quebrar el corazón del Sahel para siempre. Y, aunque parezca increíble, sus efectos ya se sienten en cada rincón del continente y repercuten en la economía mundial. Hace apenas unos días, Ibrahim Traoré, líder de Burkina Faso, lanzó una advertencia tan contundente que los grandes medios internacionales corrieron a silenciarla. Sus palabras fueron: "No estamos aquí para mendigar el futuro, estamos aquí para construirlo". Luego, agregó algo aún más desafiante: "La escarcha de la codicia extranjera jamás apagará el fuego del Sahel". Este mensaje, ignorado por quienes prefieren cerrar los ojos, arde como una alarma entre quienes saben escuchar y entender la gravedad del momento histórico que vivimos. El llamado invierno negro es mucho más que una simple conspiración. Es una estrategia calculada al milímetro, diseñada para garantizar que África permanezca atada, incapaz de decidir su propio destino. ¿Por qué tanto empeño en mantenerla así? Porque una África libre y soberana amenaza el reinado global del dólar y los intereses de Occidente, que durante más de 5 décadas han saqueado recursos y sueños africanos sin piedad. Hoy, en este instante, se juega el destino del continente. Lo que ocurra en los próximos años determinará si África sigue siendo el tablero donde otros mueven las piezas, o si por fin toma el control de su propia historia. La resistencia de Traoré, que ya enciende a millones de personas, busca una África unida, fuerte y dueña de su porvenir. Este es el verdadero pulso entre la dignidad y la servidumbre, entre la posibilidad de un futuro propio o la repetición de un ciclo de dependencia y explotación. Cerrar los ojos ante esta crisis significa entregar la riqueza, la autonomía y el futuro africano a manos foráneas, por, al menos, otras 5 largas décadas. Es una decisión entre dignidad o servidumbre, entre futuro o repetición. El precio de la indiferencia lo pagarán generaciones que aún no han nacido, y su sufrimiento será consecuencia de lo que decidamos hoy. Pero ¿cómo comenzó todo esto? ¿De dónde surge el invierno negro, y por qué ha crecido en las sombras durante tanto tiempo? ¿Por qué África, con su potencial, parece condenada a repetir la historia de la dominación? Para entender el alcance real de esta amenaza, debemos retroceder en el tiempo y desenterrar las raíces profundas de la operación. Solo así podremos comprender por qué el Sahel se ha convertido en el campo de batalla más decisivo del siglo XXI, no solo para África, sino para el mundo entero. ¿Por qué una tierra tan rica en oro y minerales es tan pobre en paz? La respuesta no aparece en los titulares superficiales, sino que se esconde bajo capas de historia, traiciones diplomáticas y maniobras geopolíticas cuidadosamente orquestadas. Imagina a Musa, un campesino de Burkina Faso. Como millones de personas más, Musa no huyó por hambre ni solo por la sequía, sino por una violencia que parece surgir de la nada, pero que fue sembrada desde muy lejos. Musa y su familia, tras generaciones enteras cuidando la tierra fértil, hoy sobreviven como desplazados en su propio país. Él se pregunta, como tantos otros africanos, ¿por qué un suelo tan generoso solo produce miedo e incertidumbre mientras enriquece a otros? La clave está en comprender que el Sahel no es solo víctima de sus circunstancias. Desde hace muchas décadas, potencias extranjeras han utilizado la región como un laboratorio de estrategias encubiertas. Bajo la promesa de ayuda y estabilidad, han impuesto misiones de seguridad que solo han servido para convertir el territorio en una zona de sacrificio. El año 2011 marcó un giro irreversible. La caída de Libia, tras la intervención occidental, desató una ola de armas y mercenarios que inundó el Sahel. Lo que algunos celebraron como avance democrático, rápidamente se transformó en un torbellino de descontrol que alimentó a grupos violentos y desbordó las fronteras. En ese entonces,
muchos expertos advirtieron que la desaparición del Estado libio sería como abrir una caja de Pandora. Y así fue. Miles de armas sofisticadas, junto con combatientes entrenados, se dispersaron por la región. Países como Malí, Níger y Burkina Faso comenzaron a recibir no solo refugiados, sino también una oleada de violencia sin precedentes. Durante más de 3 lustros, decenas de miles de soldados extranjeros y sumas astronómicas en ayuda militar han desfilado por la región. Sin embargo, en vez de traer paz, solo sembraron más caos. La violencia diaria, los éxodos masivos y el miedo constante no son accidentes. Son piezas de una estrategia donde la inestabilidad asegura beneficios para otros. Podemos trazar un paralelismo histórico con lo ocurrido en Vietnam hace más de medio siglo. Allí, la intervención extranjera, bajo la excusa de detener una supuesta amenaza, solo sirvió para prolongar el sufrimiento y dividir al pueblo. En el Sahel, ocurre algo similar. La presencia militar no resuelve el conflicto, sino que lo perpetúa, asegurando que la región siga siendo dependiente de la ayuda externa y vulnerable a la explotación de sus recursos. Lo más duro es aceptar que esta fragilidad fue diseñada. Mientras el caos se apodera del Sahel, sus riquezas, oro, uranio, coltán, litio y más, fluyen hacia el exterior. Los verdaderos dueños, los pueblos africanos, siguen esperando justicia y prosperidad. Esta es una realidad comparable a lo que ocurrió en el Congo durante el siglo XIX, cuando el caucho y el marfil alimentaban la riqueza de Europa, mientras la población local sufría explotación brutal. Si no entendemos cómo se fabricó este ciclo de dependencia y dolor, millones de familias permanecerán atrapadas en la miseria, mientras potencias extranjeras recogen los frutos de la manipulación. Los ejemplos abundan en la historia africana. Desde la extracción de diamantes en Sierra Leona, que financió guerras interminables, hasta el control del petróleo en Angola, siempre bajo contratos desiguales. El invierno que golpea al Sahel no es obra del destino, sino de manos calculadoras. Ahora, veremos las pruebas de este plan y cómo una nueva generación de líderes africanos está cambiando las reglas del juego. El siguiente acto desvela cómo se urdió este sistema y quiénes se benefician realmente. Prepárate para descubrir las piezas ocultas del tablero africano y cómo se conectan con los intereses de las grandes potencias globales. 3 señales que demuestran que la crisis en el Sahel es fabricada. Prepárate, porque lo que descubrirás desafía cualquier idea cómoda que puedas tener sobre la región y sobre el papel de Occidente. Primera señal. La irrupción repentina y perfectamente orquestada de grupos armados en toda la región. Antes, apenas podían sostenerse. Ahora, portan armas sofisticadas y tecnología imposible de rastrear localmente. No es casualidad. Informes independientes han documentado cómo armamento de última generación, fabricado en Europa y Asia, termina en manos de estos grupos a través de rutas opacas. Testigos como Fatumata, una madre desplazada de Gao, describen ataques meticulosos, con tácticas y armamento que jamás serían obra de bandidos improvisados. Fatumata recuerda cómo, una noche, su aldea fue atacada por hombres vestidos con uniformes idénticos a los de ejércitos regulares, armados con fusiles automáticos que ningún civil podía conseguir legalmente en la región. Esta precisión y coordinación solo pueden explicarse si hay poderes externos suministrando recursos y entrenamiento. Pero el verdadero propósito va mucho más allá del simple terror. Estos grupos proxy siembran el caos para justificar intervenciones extranjeras y luego vender la solución al mejor postor. Es el mismo guión de siempre. Fabrican el incendio, aparecen con el extintor y cobran la reconstrucción, sacrificando la soberanía africana en el proceso. Esta táctica recuerda a lo que ocurrió en Afganistán, donde la creación de amenazas justificó décadas de presencia militar extranjera y contratos de reconstrucción multimillonarios. Segunda señal, la guerra informativa. Observa cómo, cada vez que un líder soberano como Ibrahim Traoré da un paso hacia la autodeterminación, los grandes medios occidentales reaccionan de inmediato.
titulares alarmistas, reportajes sesgados y una narrativa que demoniza todo intento de independencia africana. David, un profesional de la diáspora que vive en Atlanta, lo experimenta cada vez que comparte la verdad sobre el Sahel. Enfrenta una ola de desinformación diseñada para silenciar cualquier voz incómoda, desde campañas en redes sociales hasta censura en plataformas digitales. Esta manipulación mediática no solo distorsiona la opinión internacional, sino que busca quebrar la moral de la diáspora africana. Nos quieren convencer de que la única salida es la tutela extranjera, mientras la región avanza hacia la unidad y la autonomía. Ejemplos históricos abundan. Durante la lucha por la independencia de Argelia, la prensa internacional presentaba a los revolucionarios como terroristas, ocultando las causas profundas del conflicto. Tercera señal: la presión sobre los recursos naturales. Cada vez que una nación del Sahel intenta renegociar el control de sus riquezas, estallan focos de violencia justo en esas áreas. Es una correlación demasiado precisa para atribuirla al azar. Las compañías extranjeras aprovechan la inestabilidad para imponer contratos abusivos, extrayendo oro, uranio y coltán, mientras las comunidades locales son desplazadas y silenciadas. Los mapas de conflicto coinciden sospechosamente con los intereses de las grandes corporaciones. Por ejemplo, en Níger, la mayor concentración de violencia se da cerca de las minas de uranio explotadas por empresas francesas. El caos no es accidental. Es la cortina perfecta para el saqueo legalizado. Si ignoramos estas señales, África perderá no solo sus recursos, sino la oportunidad de escribir su propio destino. Este es el verdadero plan tras el llamado Invierno Negro: dividir, explotar y someter al Sahel para que nunca pueda levantarse del todo. Pero, ¿existe salida frente a esta tormenta? Es momento de analizar las rutas posibles y sus consecuencias para la región, aprendiendo de otros episodios históricos de liberación y resistencia. Ahora, exploremos las opciones reales que tiene el Sahel frente a este cerco. ¿Qué caminos quedan abiertos y cuáles son los riesgos y promesas de cada uno? ¿Estamos realmente al borde de un desastre inevitable o presenciamos el nacimiento de un renacimiento africano? El Sahel ya ha cruzado el umbral y no hay marcha atrás posible. Hoy, la región enfrenta una elección sin precedentes: resignarse a la dependencia, repitiendo el ciclo de sumisión, o arriesgarlo todo por una soberanía real, aunque peligrosa y plagada de incertidumbre. Donde antes fue solo un tablero, el Sahel se convierte en el jugador central de su propio destino. Este momento recuerda a lo que vivió India antes de la independencia. La decisión de resistir, a pesar de las amenazas y el costo, fue el primer paso para un cambio irreversible. La unión de Burkina Faso, Malí y Níger, bajo la Alianza de Estados del Sahel, trasciende lo simbólico. Es una declaración de guerra política y económica contra los poderes que han dictado el rumbo africano por más de un siglo. Por primera vez, el sueño de una África unida y soberana se convierte en plan tangible, como lo fue la creación de la Unión Europea tras la Segunda Guerra Mundial, que permitió a Europa reconstruirse desde la cooperación y la autonomía. Pero este desafío trasciende fronteras. Occidente observa, inquieto, cómo peligra su acceso asegurado a minerales cruciales como oro, uranio y litio. Y, aún más, siente tambalear el dominio del dólar, columna vertebral del poder global desde hace décadas. La caída de la libra esterlina como moneda de referencia, tras la Segunda Guerra Mundial, es un precedente histórico que muestra cómo el poder financiero puede cambiar de manos cuando las condiciones geopolíticas lo exigen. La reacción internacional no se ha hecho esperar. Sanciones, campañas de desprestigio y presiones financieras buscan frenar la marcha de esta nueva África. Es una guerra silenciosa y persistente, donde cada avance del Sahel es respondido con nuevas formas de bloqueo y manipulación mediática. La historia nos enseña que Sudáfrica, durante el apartheid, fue aislada con sanciones, pero logró resistir y finalmente cambiar el curso de su historia gracias a la unidad interna y el apoyo internacional. Sin embargo, la región no retrocede.
Se están forjando las bases para un banco de desarrollo propio, capaz de financiar proyectos sin someterse a organismos extranjeros. Incluso se plantea la creación de una moneda regional, respaldada por recursos naturales, una apuesta desafiante que podría alterar el equilibrio global. En América Latina, la creación del Banco del Sur fue un paso en la misma dirección, aunque con desafíos propios. En este escenario, la diáspora africana se vuelve esencial. Millones de personas desde París, Nueva York, Londres y otras grandes ciudades actúan como puentes vivos, desmintiendo la narrativa oficial y ofreciendo apoyo moral y estratégico a quienes resisten en el Sahel. Son la voz que desafía el aislamiento y la manipulación internacional, recordando a la diáspora india que apoyó a Gandhi desde el extranjero, presionando a los gobiernos para que reconocieran la causa de la independencia. El riesgo es descomunal. Fracasar ahora significaría condenar a generaciones a la pobreza, la inseguridad y la pérdida definitiva de dignidad. Pero si el Sahel triunfa, no solo recuperará el control de sus riquezas y su destino, sino que podría desencadenar un efecto dominó capaz de reconfigurar el orden económico mundial y devolverle a África el lugar que merece. Lo que hoy ocurre en el Sahel podría inspirar a otras regiones del mundo a exigir justicia y autonomía. Para alcanzar esa victoria no basta el coraje. Es imprescindible aprender de quienes ya lideran la resistencia, tanto en la tierra natal como en el exilio. ¿De qué manera lo están logrando? Sigamos sus pasos y descubramos sus métodos, analizando ejemplos concretos y estrategias prácticas. Las respuestas no se encuentran solo en los discursos, sino en las acciones concretas de quienes desafían el sistema. Ahora, exploraremos cómo esta nueva generación, guiada por líderes como Ibrahim Traoré, está cambiando el juego. Veamos casos concretos de éxito y resistencia. En Burkina Faso, se han iniciado cooperativas mineras gestionadas por comunidades locales, donde los beneficios se reparten de manera equitativa y se reinvierten en educación y sanidad. En Malí, grupos de agricultores han comenzado a usar técnicas agroecológicas para recuperar tierras degradadas y reducir la dependencia de insumos importados. En Níger, jóvenes ingenieros están desarrollando aplicaciones móviles para informar sobre precios justos y evitar estafas en la venta de productos agrícolas. ¿Qué significa realmente la soberanía en la vida cotidiana? Más allá de la política, es una revolución silenciosa, una construcción diaria que se forja en cada decisión y en cada gesto rutinario. Por ejemplo, la decisión de una comunidad de consumir productos locales en vez de importados contribuye a fortalecer la economía interna y reduce la vulnerabilidad frente a shocks externos. No se trata solo de discursos encendidos ni de promesas lejanas. La soberanía se cultiva creando instituciones propias, fortaleciendo la disciplina interna y blindándose ante la corrupción. Esto exige reglas firmes, transparencia y una vigilancia constante para no perder lo conquistado ante descuidos o presiones externas. En Ruanda, la lucha contra la corrupción ha sido clave para el renacimiento nacional tras el genocidio, y eso se logró con políticas estrictas y una vigilancia social activa. En ese proceso, la unidad económica se vuelve un pilar esencial. Ningún país aislado puede negociar en condiciones justas. Solo actuando en bloque, los pueblos pueden fijar precios, proteger sus recursos y recuperar la dignidad. El Sahel y sus aliados han comprendido esto. Juntos, están reescribiendo la historia africana, desafiando el viejo orden. Como ejemplo, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, ha logrado acuerdos comerciales que benefician a millones de personas, aunque todavía enfrenta retos políticos y de seguridad. Pero es la juventud la que impulsa esta transformación. Son muchachos y muchachas que llevan una esperanza renovada, que rechazan el destino impuesto y sueñan con una África fuerte y unida. No solo son testigos, sino protagonistas del cambio. Ejemplos como Amanata, una joven de Ouagadougou, inspiran. Su generación ya no huye, sino que reconstruye y defiende lo suyo con orgullo.
Amanata estudió ingeniería agrónoma y ahora lidera un proyecto de huertas urbanas que da empleo y autonomía alimentaria a su barrio. Sin embargo, el mayor enemigo no siempre está fuera. Muchas veces, la amenaza es interna. La tentación de venderse barato, de traicionar principios a cambio de migajas. La verdadera revolución exige resistir también esa voz interior que busca la comodidad en vez del sacrificio. Porque la corrupción no solo divide naciones, también fragmenta conciencias desde adentro. En Ghana, el movimiento de manos limpias logró reducir la corrupción en la administración pública, demostrando que la presión ciudadana puede transformar instituciones. Por eso, la unidad práctica es el auténtico escudo. Compartir inteligencia, patrullar juntos, borrar fronteras artificiales a través de la cooperación real. No basta proclamar hermandad, hay que ejercerla cada día, rompiendo barreras y construyendo confianza con acciones, no solo palabras. En la frontera entre Burkina Faso y Malí, patrullas conjuntas han reducido significativamente los ataques armados, demostrando que la cooperación regional es posible y efectiva. El precio de ignorar estas lecciones es altísimo. Si no aprendemos del pasado, todo sacrificio será inútil y el ciclo de dominación se repetirá una y otra vez. Lo que está en juego es el futuro de millones de niños y niñas, no solo el presente de unos pocos. La historia de la independencia de Ghana nos enseña que la perseverancia y la educación de la población fueron claves para lograr la emancipación. Hoy, el desenlace depende de cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu papel en esta historia? ¿Serás testigo o actor? ¿Seguirás el relato impuesto desde fuera o te atreverás a informarte y actuar? El invierno negro no es solo una etapa oscura, sino una advertencia. La lucha por la soberanía exige compromiso y coraje, ahora más que nunca. No somos solo testigos. Hoy decides si eres parte de la historia o del silencio. Tu decisión influirá en el curso de los acontecimientos, mucho más de lo que imaginas. El llamado invierno negro en el Sahel no es una simple tormenta lejana. Es una táctica calculada para mantener a África sumida en la dependencia, mientras otros se apropian de sus riquezas y siembran el caos. Este ciclo se perpetúa solo si permitimos que la indiferencia venza al coraje. Recuerda lo que ocurrió en Sudamérica durante el siglo XX. Los países que se aliaron y resistieron lograron avances significativos en autonomía, mientras los divididos siguieron bajo dominio extranjero. El futuro de África y su lugar en el mundo dependen de cada gesto y cada voz. No es un drama lejano. Es la lucha por la dignidad, la autodeterminación y la esperanza de millones de personas cuyas vidas están entrelazadas con nuestras decisiones colectivas. Si elegimos la acción, podemos romper el círculo de explotación. Si elegimos el silencio, perpetuamos la injusticia. Ibrahim Traoré y una generación valiente han marcado el límite. Ya no aceptan el papel de víctimas. Han mostrado que la resistencia es posible y que la unión puede erigirse como muralla frente a la explotación. Burkina Faso, Mali y Níger, al crear la Alianza de los Estados del Sahel, no solo firmaron un tratado, encendieron una chispa que puede prender el fuego de la soberanía en todo el continente africano. La responsabilidad ya no recae solo en los líderes. Cada uno de nosotros, desde cualquier lugar, puede sumar su voz, informar, exigir justicia y rechazar los relatos que perpetúan la dependencia. La historia de Musa, el agricultor desplazado, es reflejo de la historia africana. Un continente inmensamente rico, pero sometido a saqueos y guerras ajenas, salvo que decidamos cambiarlo. ¿Seguiremos siendo piezas en el tablero de otros, o nos atreveremos a reescribir las reglas? El silencio es cómplice del invierno negro, pero la acción colectiva puede devolverle el verano a África. El cambio comienza contigo. Comparte este mensaje, infórmate, apoya a quienes luchan desde el Sahel y más allá. Haz que tu voz resuene, porque el renacimiento africano necesita de millones de voluntades. Solo así la juventud actual y las próximas generaciones podrán vivir en una África verdaderamente libre y respetada. La historia aún se está escribiendo. Que mañana no digan que guardaste silencio cuando más importaba.
la última palabra aún no ha sido dicha. Tú puedes ser parte de la generación que devuelva el control y la esperanza al continente africano. No olvides, cada paso, cada acto de solidaridad y cada palabra de verdad suma. El futuro de África depende de lo que